Bien, en esta segunda parte de la charla en relación al potasio, donde ya abordamos el tema de la fisiología, nos vamos a concentrar en uno de los primeros trastornos vinculados al mismo, que es la hipocalemia. ¿Qué se entiende por hipocalemia? Hipocalemia se define como la existencia de un potasio plasmático en una concentración menor a 3,5 miliequivalentes litro. ¿Y cuándo se define o cuándo se entiende que la hipocalemia es sintomática y o severa? Bueno, lógicamente, cuando hay aparición de síntomas, cuando hay cambios electrocardiográficos, y acá tenemos que tener en cuenta la salvedad que la ausencia de cambios en el electrocardiograma no invalidan o no excluyen la severidad. Cuando tenemos valores de potasio por debajo de 2 miliequivalentes litro, cuando estamos en presencia de pacientes digitalizados o cuando hay concomitantemente encefalopatía hepática. Ahora, en relación al tiempo de instauración, un cuadro de hipocalemia puede ser transitorio o sostenido. La hipocalemia transitoria se vincula fundamentalmente o se suele dar por shift, por pasaje, por distribución del potasio desde el extracelular hacia el intracelular. Mientras que la hipocalemia sostenida en el tiempo se suele vincular a un aporte inadecuado de potasio o fundamentalmente, predominantemente, a pérdidas excesivas. Cuando nos enfrentamos a un cuadro de hipocalemia y comenzamos a investigar el por qué se suele dar, tenemos que sin duda comenzar con una adecuada valoración clínica, que, como sabemos, exige una exhaustiva anamnesis, examen físico, contemplar antecedentes, comorbilidades, uso de fármacos, situación clínica actual, valorar el estado de hidratación, el volumen, si es un paciente que luce con un LEC aumentado, normal o disminuido, contemplar sin lugar a duda el estado ácido-base, si presenta alcalemia o acidemia, y evaluar los electrolitos urinarios, particularmente y lógicamente el potasio. ¿Qué utilidad tiene la valoración de electrolitos urinarios? Bueno, fundamentalmente evaluar la excreción urinaria de potasio va a tener implicancias en definir si el riñón es responsable de la hipocalemia o si está brindando una respuesta apropiada a una causa extrarrenal, o sea, si el riñón está reabsorbiendo el potasio normalmente ante una situación de hipocalemia de causa extrarrenal. Entonces, sin duda la mejor valoración como para evaluar esta situación es solicitar una orina de 24 horas. Aquí podremos definir o estar en presencia de valores de potasio urinario menor a 25-30 miliequivalentes día o por encima de estos valores. Cuando tenemos un paciente con hipocalemia y el potasio urinario es menor a 25-30 miliequivalentes día, vamos a estar en presencia de una situación de respuesta renal adecuada. En consecuencia, estimamos que la causa va a ser extrarrenal. En contrapartida, la existencia de un potasio urinario por encima de 25-30 miliequivalentes día sugiere una pérdida urinaria, una pérdida renal, y la causa propiamente se da a este nivel. Ahora, muchas veces, por las características de nuestros pacientes, por su situación clínica, por sus comorbilidades, suele ser difícil solicitar o implementar la determinación de una orina de 24 horas. Entonces, ¿qué utilidad, qué valor tendría solicitar una orina al azar? Bueno, tiene cierta utilidad interpretándolo en forma adecuada.
Lógicamente que la confiabilidad de la determinación va a depender de la interpretación que hagamos en el marco de la clínica, ya que muchas veces la concentración urinaria de potasio puede estar elevada sin que la causa sea renal. Por ejemplo, en el marco de un cuadro de deshidratación severa con una orina sumamente concentrada. Pero a grandes rasgos podríamos entender que un potasio urinario menos de 5 a 15 miliequivalentes litro, hablando en términos de concentración, sugiere una causa extrarrenal, mientras que la presencia de un potasio urinario elevado sugiere que la causa es propiamente renal. Pero esto es confiable, bueno, ya dijimos, ya mencionamos que en situaciones donde puede haber, por ejemplo, una deshidratación, hipovolemia, y la orina está sumamente concentrada, carece de confiabilidad. Entonces, ¿qué podríamos implementar para evitar justamente la limitación de la concentración urinaria en la orina al azar? Bueno, para esto se ha propuesto el uso del gradiente transtubular de potasio. El mismo se implementó a partir de la relación entre el potasio luminal del conducto colector cortical en relación al potasio del capilar peritubular, punto en el cual el fluido tubular es isotónico respecto al plasma. Aplicando el gradiente transtubular de potasio, podemos ver que valores por debajo de 3 van a sugerir una respuesta renal adecuada, o sea, una causa extrarrenal, mientras que valores por encima de 7 van a sugerir una causa renal. Sin embargo, tenemos que contemplar que como necesitamos medir osmolaridad urinaria, es sumamente dificultoso, es sumamente poco práctico, dado que medir mediante un osmómetro la osmolaridad urinaria en pocas oportunidades lo vamos a poder implementar, y la misma se estima a partir de cálculos utilizando sodio urinario en su fórmula. Entonces, para su uso se requiere que la concentración urinaria de sodio sea de al menos 25 miliequivalentes litro o más, y la osmolaridad urinaria sea al menos igual que la plasmática. Entonces, es un método poco práctico que ha caído en desuso. Tenemos que tener en cuenta que contemplando que el sodio y la urea, que son agentes osmóticamente activos, se absorben en la profundidad de la médula, su utilidad es cuestionada ante la absorción de estos osmoles a nivel distal. En consecuencia, si preguntamos si es una metodología confiable, bueno, creo que no tanto, y su uso actualmente sería fútil. Entonces, si seguimos pensando en utilizar la orina al azar, tal vez la mejor metodología para discernir o diferenciar una causa extrarrenal de renal es utilizar la relación potasio urinario-creatinina urinaria. Esta relación establece un punto de corte de 13 miliequivalentes gramos de creatinina, miliequivalentes de potasio por gramo de creatinina, donde valores por debajo de este valor sugieren una causa extrarrenal, mientras por encima de este valor se sugiere una causa renal. Dentro de las causas extrarrenales podríamos pensar en pérdidas gastrointestinales, o en uso alejado de diuréticos, o bajo aporte en la dieta, o redistribución entre el extracelular y el intracelular. Bien, cuando abordamos las causas de hipocalemia, podríamos mencionar al menos 4 grandes grupos. Uno sería la hipocalemia ficticia, otro sería la reducción en el aporte, fundamentalmente una baja ingesta de potasio, otro vinculado a trastornos en el balance interno, o sea, la movilización del potasio desde el extracelular hacia el intracelular,
Y finalmente un grupo vinculado a un incremento en la eliminación de potasio, ya sea por aumento de pérdidas gastrointestinales, por aumento de pérdidas urinarias, por aumento a través de pérdidas insensibles como puede ser el sudor, mediante la diálisis o mediante técnicas de aféresis. La hipocalemia ficticia fundamentalmente hace referencia a una situación donde hay un error de laboratorio, se puede vincular o correlacionar a situaciones donde hay leucocitosis por encima de 80 a 100.000 glóbulos blancos por milímetro cúbico, cuando se administró previa a la extracción insulina que favorece la redistribución del potasio y en consecuencia la disminución de su concentración plasmática. Entonces siempre debemos, ante una situación de hipocalemia y más aún con valores críticos, absolutos críticos, que la enmarcarían dentro de un cuadro de severidad, antes que nada, repetir la muestra para descartar una situación de hipocalemia ficticia. En cuanto a la reducción de aporte, la reducción de aporte vinculada a una disminución en la ingesta suele ser un causal bastante raro que se puede asociar a situaciones de desnutrición severa, anorexia, mala absorción, alcoholismo o en pacientes que requieren nutrición parenteral cuando hay aportes de la misma sin una cantidad suficiente de potasio. Habitualmente el aporte de la dieta oscila entre 40 y 120 miliequivalentes día, estimativamente 100 miliequivalentes en promedio, y sabemos que el 92% del mismo se excreta a nivel renal, pudiendo reducir la excreción a valores máximos de 5 a 25 miliequivalentes día. No obstante, si tenemos en cuenta una caliuria promedio constante diaria de 15 miliequivalentes al menos, cuando hay una restricción en la dieta prolongada en el tiempo, inexorablemente va a llevar a una situación de hipocalemia. Ahora, en esta situación, ¿de quién no debemos olvidarnos? Del magnesio. Siempre ante una situación de hipocalemia tenemos que contemplar o valorar el magnesio plasmático. ¿Y cuál es la razón por la cual el magnesio es importante? Fundamentalmente el magnesio intracelular, que va a depender en mayor medida de la concentración plasmática, o sea, una adecuada concentración de magnesio intracelular, va a mantener un tono inhibitorio sobre los canales ROMC en la nefrona distal. De esta forma, inhibe la secreción de potasio a este nivel. Por ende, en situaciones donde hay mayor caliuria e hipocalemia, el déficit de magnesio conlleva a una pérdida del tono inhibitorio sobre los canales ROMC y van a favorecer la secreción de potasio a nivel de la nefrona distal. En consecuencia, siempre, independientemente del marco, ante una situación de hipocalemia, tenemos que determinar concomitantemente los valores de magnesio plasmático. Entonces, situaciones donde hay hipocalemia por trastornos en el balance interno, o sea, por mecanismo de redistribución, de pasaje del extracelular al intracelular. Como ya mencionamos en la primera parte de la charla, cuando hablamos de fisiología, en situaciones donde hay alcalemia, o sea, un aumento en el pH, ya sea de causa metabólica o respiratoria, se va a favorecer el ingreso de potasio hacia la célula en contrapartida a la movilización desde el intracelular al extracelular de un protón a través del intercambiador protón-potasio. Sin embargo, este efecto que tiene la alcalemia en relación al potasio es mínimo. Por cada 0.1 unidad de pH que aumenta respecto al valor basal, va a haber un descenso en 0.4 miliequivalentes litro. Por otra parte, como ya dijimos, la insulina tiene un rol fundamental en la movilización de potasio hacia el intracelular, particularmente en la etapa postprandial, para amortiguar los aumentos súbitos que
siguen al aporte de la dieta. Luego la actividad adrenérgica, como ya mencionamos, sobre los receptores beta 2, las catecolaminas que habitualmente se liberan en el ejercicio, limitando el incremento de potasio a nivel del extracelular, que es fundamental para lograr una mayor vasodilatación y mayor perfusión del músculo. Pero obviamente necesita un mecanismo de control y regulación para limitar este incremento, que es mediado por las catecolaminas. Ahora, en situaciones de estrés, de cirugía, de dolor, de enfermedad coronaria en curso o de exposición a distintas drogas con actividad catecolaminérgica, como son la adrenalina, la epinefrina, salbutamol, van a favorecer la movilización del potasio hacia el intracelular. Por otra parte, tenemos un cuadro patológico conocido como parálisis periódica hipocalémica. Esta es una situación donde existe debilidad o parálisis flácida episódica en relación al influjo súbito de potasio hacia la célula. Suele tener una relación familiar en la cual se da en pacientes menores a 20 años con una herencia autosómica dominante vinculados a la mutación del gen de la subunidad alfa 1 del canal de calcio muscular. También puede haber formas adquiridas en asociación a hipertiroidismo. Esto es más común en pacientes asiáticos o latinos. Situación que se da o se desencadena, particularmente esta hipocalemia, luego del ejercicio, de situaciones de estrés o de ingesta copiosa de hidratos de carbono. Situaciones donde existe una liberación de alto nivel de catecolaminas o de insulina. Por otra parte, la tirotoxicosis, el incremento de la masa celular sanguínea, por ejemplo, en situaciones donde hay recuperación de anemia megaloblástica o recuperación de neutropenia o en una leucemia mieloide aguda, son trastornos hematológicos que pueden tener en forma pareada hipocalemia. La hipotermia también es una situación donde se favorece la movilización de potasio, la intoxicación con carbonato de bario, la intoxicación con cloroquina y el anabolismo. Acá en esta tabla resumimos en una publicación del American Journal of Kidney Disease del año 2010 justamente todas las causas que hemos mencionado. En relación al incremento en la eliminación, como habíamos mencionado, puede estar vinculado a aumento de eliminación de potasio por pérdidas insensibles a través del sudor, lo cual es raro, a través de pérdidas gastrointestinales o a través de pérdidas urinarias, diálisis o técnicas de aféresis. En relación a pérdidas por sudor, esto es algo sumamente infrecuente, se puede dar en situaciones donde hay sudoración abundante, como pueden ser ejercicios intensos, en ambientes calurosos o húmedos, o particularmente en condiciones patológicas como pueden ser traumas térmicos con quemaduras extensas de superficie corporal. Las pérdidas de causa gastrointestinal se puede relacionar a situaciones de diarrea, adenomas vellosos, lipoma, abusos de laxantes, vómitos o sondas nasogástricas con desarrollo concomitante de alcalosis metabólica y pérdida urinaria. Habitualmente la pérdida mediada a través del tracto gastrointestinal inferior es más cuantiosa que la pérdida en relación al tracto gastrointestinal superior. Generalmente cuando la causa es en relación a cuadros de diarrea, la pérdida oscila entre 20 y 50 mil equivalentes litros, mientras que es significativamente menor en relación al tracto gastrointestinal superior.
Ahora, ¿qué pasa en situaciones de diarrea? La diarrea habitualmente se suele vincular a situaciones donde hay una inhibición en el transporte intestinal de cloruro de sodio o de bicarbonato de sodio o directamente una secreción activa de cloro con movimiento pasivo de sodio. En estas situaciones, las deposiciones suelen tener un alto contenido de sodio, pero bajo contenido de potasio. Entonces, ¿de qué manera se desarrolla la hipocalemia? Particularmente por los altos volúmenes de pérdidas a través de materia fecal. O sea, la hipocalemia tiene más que ver con la magnitud de la pérdida que con la concentración del potasio en el líquido gastrointestinal. Ahora, en este marco, cuando se desarrolla un cuadro de acidosis metabólica hiperclorémica, ¿qué es lo que sucede a nivel renal? Bueno, se inhibe, por la acidosis metabólica hiperclorémica, la reabsorción de sodio en el túbulo contorneado proximal. Consecuentemente, habrá mayor disponibilidad a nivel del túbulo contorneado distal, se generará de esta forma un mayor gradiente eléctrico de voltaje en la nefrona distal, favoreciendo la secreción de potasio y su excreción. Sin embargo, la magnitud de la hipocalemia puede estar, podríamos decir en cierta manera, subestimada, ya que, como habíamos mencionado en la primera parte de la charla, la acidosis metabólica hiperclorémica permite una redistribución del potasio del intracelular hacia el extracelular. Entonces, tal vez de esta forma la hipocalemia no sea tan significativa. Entonces, para arribar al diagnóstico, para interpretar el diagnóstico en estas situaciones, sin duda, como habíamos mencionado, tenemos que utilizar como herramienta la determinación de potasio a nivel urinario. Cuando evaluamos el potasio urinario, como ya dijimos, a partir de la relación potasio-creatinina con valores por encima de 13, es altamente sugestivo de una pérdida renal. Ahora, habitualmente existe una relación recíproca e inversa de balance entre disponibilidad distal de sodio y aldosterona. Esta relación recíproca permite mantener el balance de potasio normal a pesar de la variabilidad amplia en la ingesta de sal a través de la dieta. La pérdida de potasio se da cuando estos mecanismos, esta relación, se ve alterada en estados patológicos donde se suma, se acopla una alta disponibilidad de sodio y un incremento en la actividad de la aldosterona. Fíjense en este gráfico cómo se vincula, cómo es la relación recíproca que existe entre disponibilidad de sodio y la aldosterona. En situaciones donde hay un descenso del volumen circulante arterial efectivo, va a haber un incremento en la reabsorción proximal de sodio. En consecuencia, la disponibilidad distal de sodio va a ser menor. Y por otra parte, va a haber un incremento en la secreción de renina, por ende, el nivel de aldosterona va a ser alto. Ahora, en situaciones donde hay un aumento de la volemia, va a haber una disminución en la reabsorción proximal de sodio y por ende una mayor disponibilidad a nivel distal y la disminución concomitante en la secreción y liberación de renina. Por ende, va a haber menor actividad aldosterónica. Ahora, ¿cuándo va a haber en este marco mayor pérdida renal de potasio? Cuando concomitantemente hay mayor nivel de aldosterona y mayor disponibilidad distal de sodio. El resultado de la pérdida de esta relación recíproca
es el aumento en la excreción renal de potasio. Entonces, nos enfrentamos a este escenario donde el potasio se está perdiendo por la orina. ¿A qué puede deberse? A un incremento primario de la actividad mineralocorticoidea. Esto suele darse en situaciones donde hay secreción de renina autónoma, donde hay secreción mineralocorticoidea, ya sea de aldosterona o de algún análogo no aldosterónico, o un efecto símil mineralocorticoideo persistente. Entonces, ¿cómo responde el riñón en esta situación? Cuando hay un aumento en la actividad aldosterónica o mineralocorticoidea, va a haber una mayor retención de sodio y un aumento en el líquido extracelular, una situación de hipervolemia. Esto va a llevar a una mayor disponibilidad distal de sodio y en consecuencia va a haber hipocalemia, hipertensión y alcalosis metabólica. Entonces, en el algoritmo vamos a ver que vamos a estar en situación de una presión arterial alta, pacientes hipertensos, y con un volumen circulante arterial efectivo elevado. En este marco, hipocalemia, alcalosis e hipertensión, tenemos que siempre pensar en estos causales en relación a la actividad mineralocorticoidea. Ahora bien, seguimos con pérdidas urinarias de potasio elevadas. Otra situación es cuando hay un incremento primario de la disponibilidad distal de sodio, o sea, secundario a un incremento en la actividad mineralocorticoidea por una situación de contracción de volumen. Para poder diferenciarlo, se lo denomina primario, para diferenciarlo de las causas distintas a la expansión de volumen. En este punto, el aumento de la disponibilidad distal de sodio se debe a una situación de depresión de volumen. Esta depresión de volumen activa, aumenta, incrementa la actividad mineralocorticoidea. En consecuencia, ¿qué es lo que va a suceder a nivel renal? Va a haber una mayor disponibilidad de sodio a nivel distal en ausencia de expansión de volumen, depresión de volumen. En consecuencia, vamos a tener un cuadro de hipocalemia con presión arterial normal o baja y alcalosis o acidosis metabólica. Siguiendo el algoritmo, vamos a tener una presión sanguínea normal o baja y en relación al bicarbonato podemos tener acidosis o alcalosis. Si hablamos en primera instancia de una situación de estas características con un bicarbonato plasmático bajo, o sea, hipocalemia, normotenso o con discreta hipotensión y acidosis metabólica, tenemos que enfocarnos en el diagnóstico de una acidosis tubular renal distal o tipo 1 o una acidosis renal, tubular proximal. La acidosis renal tipo 1 o distal se debe fundamentalmente a un defecto en la reabsorción de bicarbonato en las células intercaladas tipo B del túbulo contorneado distal. Particularmente existe una falla por parte del amoníaco luminal en unir al protón, que es consecuencia de un defecto en la secreción del protón. O sea, el protón no se secreta, en consecuencia el amoníaco no se une al protón, no se va a formar amonio
y la excreción del amonio va a verse disminuida. El pH urinario en esta situación va a ser persistentemente alcalino, va a haber una incapacidad de reducir el pH urinario por debajo de 5,3 ante una situación de acidemia o sobrecarga ácida. Y las causas, como ya dijimos, es un defecto en la secreción del protón, ya sea por anomalías en la protón ATPasa, en la anhidrasa carbónica citosólica, y esto trae concomitantemente apareado una disminución en la excreción del amonio, por la falla justamente por parte del amoníaco en unir al protón. Disminuye la acidez titulable y hay mayor pérdida de bicarbonato. Es una patología que habitualmente se asocia a un muy bajo nivel de citrato urinario relacionado a un incremento significativo en su reabsorción. Hay formas hereditarias o adquiridas. Las formas adquiridas habitualmente se asocian a enfermedades autoinmunes como el Sjögren, lupus, artritis reumatoidea, hipergamaglobulinemia. En trasplante suele vincularse a nefrocalcinosis, puede relacionarse a enfermedad tubular intersticial, nefropatía obstructiva o vinculada a drogas como puede ser anfotericina B, litio y bisfosfonatos. Clínicamente, habitualmente hay hipocalemia que se va a manifestar por debilidad o parálisis, polidipsia, poliuria, nefrolitiasis, y en el laboratorio vamos a estar en presencia de hipocalemia con acidosis metabólica hiperclorémica y un pH urinario persistentemente alcalino. Ahora, la acidosis tubular renal proximal o tipo 2 se debe a un defecto en la reabsorción del bicarbonato. O sea, hay una reducción en la capacidad reabsortiva a nivel del túbulo contorneado proximal, viéndose comprometido el umbral de excreción. Es menor, o sea, es menor el umbral a partir del cual se comienza a eliminar. Se deja de reabsorber y de esta forma existe un descenso en el bicarbonato plasmático. Las causas, fundamentalmente, se suelen vincular a defectos en la secreción, y es una situación donde los mecanismos distales de acidificación de la orina habitualmente son normales. Puede darse en forma aislada o asociada a síndrome de Fanconi, que es su presentación más frecuente. Tiene variantes hereditarias y variantes adquiridas. Habitualmente las formas adquiridas se vinculan a injuria tubular mediadas por cadenas livianas, amiloidosis, mieloma múltiple, enfermedades autoinmunes, toxinas, drogas como el ácido valproico, el tenofovir, ritonavir o el síndrome de Fanconi propiamente dicho. Desde el aspecto clínico suele cursar en forma asintomática, puede cursar con debilidad o parálisis en relación a hipocalemia, puede predisponer a fracturas patológicas u osteomalacia en relación a hipocalcemia persistente, y la acidosis metabólica hiperclorémica generalmente es leve. Los pilares para el diagnóstico, los hallazgos principales que vamos a encontrar son la acidosis metabólica hiperclorémica, la hipocalemia y un pH urinario variable, a diferencia del anterior que era persistentemente alcalino. El pH urinario puede encontrarse alcalino si la concentración plasmática de bicarbonato se encuentra por encima del umbral tubular de reabsorción, o sea, un pH urinario por encima de 5,3, o puede verse un pH urinario ácido si la concentración plasmática de bicarbonato se encuentra por debajo del transportador máximo tubular, del valor de transporte máximo, con un valor de pH urinario por debajo de 5,3. Ahora bien, tenemos una pérdida de potasio de causa renal, una presión arterial normal o baja con un volumen circulante arterial efectivo normal o bajo y un bicarbonato plasmático elevado, o sea, una situación de alcalemia, y valoramos para el estudio de la alcalosis el cloro urinario, el cual puede estar bajo
o alto. Si está bajo, tenemos que investigar el efecto de aniones no reabsorbibles presentes. En este caso va a haber un incremento en la disponibilidad distal de sodio por aniones no reabsorbibles y para arribar al diagnóstico tenemos que valorar pH urinario, electrolitos urinarios y el marco clínico. Por ejemplo, en situaciones donde hay una intensa contracción metabólica, contracción de volumen con el desarrollo de una alcalosis metabólica, el aumento del bicarbonato como anión va a desencadenar una intensa bicarbonaturia, que como bien sabemos va acompañado de sodio. En consecuencia, en el análisis de orina vamos a encontrar un aumento en el sodio urinario, un descenso en el cloro urinario, porque están activados los mecanismos reabsortivos por la situación de contracción de volumen, y un pH urinario alto, de 7 u 8. En situaciones de alcalosis metabólica por contracción de volumen y hipocalemia, vamos a tener una fase desencadenante y una fase de mantenimiento. La fase desencadenante, donde habitualmente tenemos en presencia de pérdidas gástricas o diarrea, de líquidos hipotónicos respecto al plasma, donde por el mecanismo fisiológico, fisiopatológico en el cual se da, hay pérdida de protones, de ácido, va a conllevar a una situación de alcalosis y vamos a estar en presencia a nivel renal de un aumento de la disponibilidad de bicarbonato de sodio para el túbulo contorneado proximal, distal y colector, con una disminución en de bicarbonato de sodio, con una reducción en la disponibilidad para estos segmentos de cloruro de sodio, porque están reabsorbiéndose a nivel del túbulo contorneado proximal. Esto va a conllevar a una retención de sodio y una eliminación de potasio. Por otra parte, luego vamos a tener una fase de mantenimiento, donde la pérdida de agua hipotónica de cloruro de sodio va a generar una reducción en el líquido extracelular y finalmente un aumento en la aldosterona, que va a generar retención de sodio, eliminación de potasio, hipocalemia, secreción de protón, que va a favorecer la alcalosis, y justamente estos hallazgos a nivel de la orina, con una orina con cloro bajo, potasio elevado, bicarbonato elevado, sodio alto y un pH urinario elevado. Ahora bien, ¿qué otros aniones no reabsorbibles, fuera de lo que habíamos mencionado de la contracción de volumen con la bicarbonaturia? Podemos mencionar cetoácidos, antibióticos como la piperacilina tazobactam, ticarcilina clavulanato disódico o carbenicilina disódica. En este tipo de situaciones, fuera del marco de la contracción de volumen, también vamos a tener una mayor disponibilidad de sodio para el túbulo contorneado distal, donde vamos a estar en presencia también de alcalosis metabólica, con aumento del sodio urinario, con bajo cloro urinario, pero con un pH urinario en este marco menor a 6. Ahora bien, si seguimos evaluando este algoritmo donde tenemos una pérdida urinaria de potasio, con una tensión arterial normal o baja, con un bajo volumen circulante arterial efectivo, con una situación de alcalosis metabólica, pero con un cloro urinario elevado, tenemos que concentrarnos o pensar en el uso de diuréticos de asa, en el uso de diuréticos tiacídicos, en déficit de magnesio o en síndrome de Bartter o Gitelman. Para arribar al diagnóstico, lógicamente, como siempre, tenemos que valorar pH urinario, las características de los electrolitos urinarios y el marco clínico del paciente. Esta situación, como ya dijimos, se va a ver en relación al uso de diuréticos de asa o tiacidas y sus equivalentes genéticos Bartter y Gitelman, donde va a haber mayor disponibilidad de sodio a nivel distal,
con altos niveles de aldosterona y lo vamos a sospechar entonces cuando estamos en presencia de alcalosis metabólica, hipocalemia y sodio y cloro urinario elevados, con niveles de protón urinario altos y alcalosis metabólica concomitante. Entonces, para ir resumiendo, el incremento en la eliminación en relación a las pérdidas urinarias las podemos relacionar con diuréticos, con exceso primario de mineralocorticoides, como puede ser la aldosterona, con colocación de sonda nasogástrica, con alcalosis metabólica por contracción de volumen, como ya mencionamos, con la presencia de aniones no reabsorbibles, como acabamos de mencionar, situaciones donde hay acidosis metabólica concomitante, como puede ser la cetoacidosis diabética o una acidosis tubular renal distal o proximal, cuando hay hipomagnesemia concomitante, como ya conversamos en la primera etapa de la clase, por el efecto modulatorio que tiene sobre los canales KIR 1.1, por el uso de anfotericina, que por el daño a nivel de la membrana luminal en la célula tubular, particularmente distal, genera la pérdida de potasio, cuando tenemos nefropatías perdedoras de sal, poliuria en relación al flujo, al vínculo que existe entre el flujo urinario a nivel tubular distal y la secreción, con la diálisis y con las técnicas de aféresis. Ahora, ¿cuáles van a ser las manifestaciones clínicas de la hipocalemia? Podemos tener manifestaciones clínicas a nivel fundamentalmente cardiovascular, renal, neuromuscular, gastrointestinal, sobre el tracto genitourinario, respiratorio y endocrino. Vamos a analizar las más importantes que son mencionadas en esta lista, justamente en una revisión de reciente publicación. Si nos enfocamos tal vez en las tres más importantes, musculares, renales y neurológicas, en relaciones a las musculares tenemos que sin duda contemplar las alteraciones que ocurren sobre el músculo cardíaco, que se van a manifestar con cambios electrocardiográficos, particularmente cuando el nivel de potasio se encuentra por debajo de 3.000 equivalentes litros. Y puede aparecer aplanamiento o inversión de la onda T, depresión del segmento ST, aparición de onda U, prolongación del QT y ensanchamiento del QRS. Y más aún en pacientes digitalizados, aparecer arritmias tanto supraventriculares como ventriculares. Volvemos a mencionar que la ausencia de cambios electrocardiográficos no invalida la severidad del cuadro. Sobre el músculo estriado pueden aparecer debilidad, particularmente a nivel de los cuádriceps, mialgias, calambres, rhabdomiolisis. Ya dijimos el vínculo que existe entre el aumento del potasio a nivel intersticial y el flujo sanguíneo para el músculo. Va a aparecer paresias y parálisis, particularmente cuando el potasio está por debajo de 2.000 equivalentes litros, que es lo que ocurre, por ejemplo, en la parálisis periódica hipocalémica. Sobre el músculo liso va a generar atonía vesical con anomalías en el ritmo diurético, en la diuresis, inclusive retención urinaria, e ilio paralítico, particularmente cuando hay hipocalemia con valores por debajo de 2.000 equivalentes. Desde el punto de vista renal, la hipocalemia se puede presentar con poliuria y polipsia ante la reducción justamente de la capacidad para concentrar la orina. Esto se da como resultado del descenso de la tonicidad medular y la resistencia tubular al efecto hidroosmótico de la hormona antidiurética. Cuando la hipocalemia es crónica, se puede desarrollar una nefritis tubulointersticial crónica, conocida como caliopénica o hipopotasémica, que se caracteriza desde el punto de vista morfológico con la aparición de quistes simples, pequeños, y a nivel de la microscopía óptica de la anatomía patológica se puede ver fibrosis intersticial, atrofia tubular e infiltrado del intersticio por células macrofágicas. Desde el punto de vista neurológico puede haber hiporreflexia, parestesias e intolerancia a la glucosa, dado que la secreción de insulina se regula en parte por el valor de potasio.
por cada 1.000 equivalente de potasio que desciende su valor, aumenta 10 miligramos por decilitro la glucosa. Esto se vincula a una menor liberación de la insulina por parte de las células beta. Tenemos que tener en cuenta que en ausencia de shift intercelular, o sea, en ausencia de pasaje desde el intracelular al extracelular, cuando el potasio disminuye de 4 a 3 miliequivalentes, es una situación que se asocia a un déficit corporal total de 100 a 200 miliequivalentes. Mientras que en condiciones donde hay un descenso del potasio de 3 a 2 miliequivalentes, el déficit es mucho más significativo, de 400 a 600 miliequivalentes. Y en situaciones de acidosis metabólica, el déficit corporal total es aún más pronunciado. Para arribar al diagnóstico, como ya dijimos y mencionamos, la valoración del potasio urinario en relación a la creatinina es fundamental, y del análisis del estado ácido-base concomitante también. Cuando estamos en un estado ácido-base normal, podemos estar un potasio urinario menor a 13, vamos a pensar en pérdidas extrarrenales o en situaciones de hipoaporte, cuando hay pérdidas de sudoración profusa. Cuando hay acidosis metabólica y pérdida extrarrenal, tenemos que pensar en pérdidas gastrointestinales bajas, como pueden ser diarreas, adenomas vellosos, fístulas enterocutáneas, drenajes biliares, abusos de laxantes. Cuando la pérdida es renal y el estado ácido-base puede ser variable, podemos mencionar causales en relación a poliuria, diuréticos osmóticos, depresión de magnesio, hipercalcemia, nefropatía perdedora de sal, aminoglucósidos, cisplatino, anfotericina B. Cuando la pérdida es renal y hay acidosis metabólica, tenemos que mencionar como posibles causas la acidosis tubular renal tipo 1, tipo 2, cetoacidosis diabética o el uso de acetazolamida. Pérdida renal y alcalosis metabólica, contemplar el cloro urinario. Si es menor a 10 miliequivalentes, 1 por día, se habla de una contracción de volumen, y como ya mencionamos, vamos a tener que investigar causas donde hay vómitos, una nasogástrica, usos de diuréticos, el hiperaldosteronismo secundario y la hipocalemia en relación a la alcalosis. Cuando el cloro urinario es mayor a 10, o sea, sin contracción de volumen, debemos evaluar si hay hipertensión o no. Con hipertensión es un exceso primario de mineralocorticoides, mientras que sin hipertensión tenemos que pensar en un síndrome de Bartter o un síndrome de Gitelman, como ya mencionamos. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, en formas asintomáticas de hipocalemia, la vía oral o endovenosa son de elección. La vía oral suele ser bastante segura y efectiva. No obstante, tenemos que tener en cuenta que las soluciones que se utilizan para la corrección de la hipocalemia por vía oral suelen generar gastritis o intolerancias digestivas, mientras que las cápsulas suelen ser mejor toleradas. Por vía oral podemos administrar entre 60 a 150 miliequivalentes día, al igual que por vía endovenosa, a través de accesos venosos periféricos. Se pueden utilizar diuréticos ahorradores de potasio, como la espironolactona o la amiloride, y en situaciones especiales, por ejemplo, si hay hipofosfatemia, administrar fosfato de potasio, o en situaciones de acidosis metabólica concomitante, administrar bicarbonato de potasio o citrato de potasio. De elección en situaciones de hipocalemia sintomática o grave, uno debiera colocar un acceso venoso central para asegurar un aporte de mayor cuantía y mayor celeridad. De preferencia, un acceso venoso central femoral. Lógicamente esto uno lo va a elegir finalmente de acuerdo a las características del paciente, entendiendo que los accesos venosos centrales superiores, ya sea subular o subclavio, por la disposición de la vía finalmente sobre el músculo cardíaco, el aporte de potasio directamente sobre cavidades derechas puede ser proarrítmico. En consecuencia, uno debiera colocar un acceso venoso central femoral. Se suele elegir o seleccionar el cloruro de potasio, ya que tiene mayor permanencia a nivel del líquido extracelular y mejora el déficit en situaciones de alcalosis metabólica.
El mismo se diluye en solución fisiológica, a preferencia de la dextrosa, y por vía central, ante situaciones de una hipocalemia severa, se puede administrar hasta 1 miliequivalente minuto, o sea, 60 miliequivalentes hora. Por vía periférica, la concentración máxima de administración no debiera superar los 40 miliequivalentes litro y el volumen de infusión de potasio no debiera ser mayor a los 20 miliequivalentes por hora. De esta forma, en situaciones de una hipocalemia leve a moderada, hay que tratar la causa subyacente, se puede administrar por vía oral de 60 a 80 hasta 150 divididos en distintas tomas diarias y se debe controlar la concentración plasmática de potasio después de iniciar el tratamiento. En hipocalemias severas, como ya dijimos, es de preferencia la administración de cloruro de potasio con una tasa de infusión de hasta 1 miliequivalente minuto en hipocalemias sumamente severas, particularmente en este caso seleccionando el acceso venoso central para su administración. A modo de resumen, aquí tenemos un algoritmo para seguir que hace referencia a todo lo que fuimos mencionando en la última parte del tratamiento. Muchísimas gracias.